Cuando presentamos el curso, pues esos eran los 7 conceptos claves de la programación estructurada. El concepto de dato, el concepto de asignación, el concepto de función. Me preocupó como unos 2 o 3 casos que no utilizan funciones. En el parcial, 2 o 3 personas no utilizaban funciones, simplemente escribían ahí código de capturar datos por teclado el que no utilice funciones a esta altura, pues es mejor que no, que repita la materia, ¿no? No es por presionar, pero yo desde el principio del semestre les dije que es importante, no es solo por este semestre, es importante la programación. Ustedes que van a estudiar ingeniería de sistemas, pues es importante para el resto de su vida, si aspiran a graduarse obviamente en el área de ingeniería de sistemas. Si piensan transferirse a otra carrera, pues no será tan importante la programación. Pero para graduarse en de ingenieros de sistemas, tienen que manejar estos conceptos. Este semestre tienen que manejarlos, pero les va a servir es para el resto de la vida. El resto de materias de aquí en adelante, si usted no tiene claro qué es una función, qué es un parámetro, entonces eso se ve nada más con la documentación. Muchas personas solo hicieron la documentación de la función, y eso casi que les valió la mitad del punto. Si la hicieron bien, obviamente, porque en la documentación usted debe tener claro qué es lo que hace una función. Una función lo que hace es procesar datos. Recibe unos datos que se llaman parámetros, los procesa y retorna un resultado. Entonces, sin importar con arreglos, con listas, con cualquier cosa, pues el concepto de función es el mismo y debe estar claro qué recibe como parámetros, qué retorna. Entonces, si usted hace una documentación correcta, ya tiene la mitad del punto. Esa es mi insistencia porque con eso me está mostrando que tiene claro el concepto de función. Así el lenguaje, pues no me haya escrito nada, pues eso vale. Y por eso insisto en los parciales que lo primero que hay que hacer es la documentación y después, pues si tiene clara la documentación, hace el código. El próximo semestre, pues ya no va a haber problemas de tiempos porque yo voy a estar allá con ustedes en el salón. Aquí el problema es que los tiempos son cortos porque yo no puedo controlar qué están haciendo ustedes. Allá en el salón al menos puedo mirar qué están haciendo en la hoja, ¿no? Aquí no lo puedo controlar. Entonces, por eso los tiempos son cortos, para que usted solo tenga el tiempo de escribir lo que sabe. No hay tiempo de buscar en internet. Algunos me escribieron con estructuras de control repetitivas pues a mí me cabe la duda porque eso nunca lo hemos visto en clase, pero bueno, desde que las entiendan yo no tengo problema que las usen. Entonces, con lo que vemos en clase se deben resolver los ejercicios. Entonces, vi que a estas alturas de la materia muchos tienen problemas con el concepto de función. Entonces, en la documentación decía la función recibe una matriz, cuando el segundo ejercicio de matrices no pedía que recibiera una matriz, recibiera cuántas filas y cuántas columnas y que retornaba una matriz. Eso era lo que pedía el ejercicio. Entonces, si usted en una documentación me escribe eso, yo sé que tiene claro el concepto de función, así no tenga código. Dentro de las funciones, pues el concepto de asignación, creo que todos lo tienen claro que es una asignación. Estructuras de selección, pues algunos no utilizaron, pese que se necesitaban, por ejemplo, para saber si un número es perfecto, pues necesitábamos mínimo esa estructura de selección, ¿no? Estructuras repetitivas se necesitan para recorrer arreglos unidimensionales o matrices, como era el caso del ejercicio que estaba ya propuesto, se necesitaban estructuras repetitivas. Nosotros en clase hemos trabajado solo repetitivas while. Existen 2 estructuras más, una que se llaman el para, que 2 o 3 estudiantes lo utilizaron en el parcial, y existen otras estructuras que se llaman hacer mientras o repita hasta. En algunos lenguajes se lee como repita hasta, en otros hacer mientras, pero son 3 estructuras de control repetitivas. En este curso solo trabajamos el while, porque con el while podemos resolver cualquier ejercicio de arreglos, lo podemos resolver con while y por eso lo trabajamos aquí, porque es el más general, para no complicarnos con tantas estructuras de control repetitivo. Entonces, esa es la primera temática del curso, que son esos 5 conceptos que están en rojo y que pues se supone que en el primer corte ya deberían estar claros esos 5 conceptos. Después hablamos de arreglos o de estructuras de datos en general. Entonces, eso sí vi mucho y problemas, pero yo dije, pero raro porque en la clase no preguntan. O sea, si tienen dudas, pregunten, pero si ustedes no preguntan, yo doy por hecho que todo está claro, pero cuando reviso lo que presentaron, no todos, hay 3 o 4 personas muy bien, dominan bien la materia, pero digamos que la mayoría tiene muchos conceptos, muchas debilidades en el concepto de arreglo. En el concepto de arreglo no importa si es unidimensional o bidimensional, pero tienen muchas debilidades. Entonces, ese es el gran problema del nuevo tema. El nuevo tema
tema son otras estructuras de datos, son formas de almacenar datos en la memoria de datos que se llaman registros. Pero ¿cuál es lo importante? Pues se diferencian de los arreglos, ya los vamos a ver en qué se diferencian, pero lo más importante es que vamos a necesitar todo lo anterior. O sea, si usted tiene debilidad en cualquiera de esos conceptos, pues no va a dar pie con bola con los nuevos conceptos, con el de registro ahora y con el uso de librerías que vamos a ver más adelante, que no está, digamos, dentro de la esencia de la programación estructurada, no está lo que vamos a ver, graficar funciones, hacer cálculos de integrales, derivadas, eso lo hace Python, pero digamos que eso no está dentro de lo básico y esencial de la programación estructurada, pero que se ha incorporado en este curso porque ustedes se supone que ya vieron unas pensamiento computacional, que ese curso pues ya vieron nociones de programación, entonces se le incorporó otro tema a estos cursos, dado que ya vieron eso. Bueno, entonces nuestro tema de aquí a 1 o 2 semanas pues será registros. Esta semana y máximo la otra pues nos dedicaremos a estudiar el concepto de registro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un registro y un arreglo? Porque ambos son estructuras de datos, son formas de almacenar datos en la memoria de datos. Entonces, la diferencia está en que los arreglos son colecciones de datos del mismo tipo. Entonces, estos arreglos unidimensionales, que también se conocen como vectores, en Python usamos las listas, y estos bidimensionales requieren que la colección sea del mismo tipo. Todos son enteros o todos son reales o todos son cadenas de caracteres, y eso es lo que hemos venido trabajando, colecciones de datos del mismo tipo. Ese es el concepto de arreglo. Entonces hoy vamos a hablar de unas colecciones especiales que se llaman registros, donde los datos no necesariamente dentro de una colección son del mismo tipo. Eso es un registro. Entonces los arreglos normalmente los hemos representado así: colecciones de datos. Estos serían arreglos unidimensionales, todos los datos del mismo tipo, o en el caso de las matrices, por aquí abajo tenemos matrices, colecciones de datos solo que organizados en filas y columnas. Este fue el dibujo que les apareció allá en el parcial para recorrer matriz. Entonces, hoy vamos a introducir el concepto de registro. Entonces, fíjese que un registro es una colección de datos que pueden ser de diferente tipo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agrupar este que es un número entero, con esto que es una cadena de caracteres, con esto que es un número real, con esto que es un número entero, con esto. Entonces, esa colección de datos pueden ser de diferente tipo. Si fueran del mismo tipo, pues los arreglos nos sirven para guardarlos, pero como son de diferente tipo, entonces vamos a utilizar el concepto de registro. Entonces, la colección es toda esta es una colección de datos, pero los datos pueden ser de diferente tipo. Entonces aquí tengo un entero, aquí tengo una cadena de caracteres. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se utilizan unos nombres que me van a identificar o me van a representar el dato dentro de la colección. Recuerde que en los arreglos utilizamos su índice, el dato sub 0, el dato sub 1, el dato sub 2, pero aquí como son de diferente tipo, pues ¿cómo hago para acceder a este dato? Entonces lo hago a través de un nombre que le asigno a ese dato. Este es el campo en términos de registros, a esto se le llama el campo y este es el valor del campo. Entonces tengo un campo código cuyo valor es este, tengo un campo nombre cuyo valor es este, tengo un campo edad cuyo valor es este, tengo un campo nota cuyo valor es este. Y todo eso es una colección que se llama un registro. En este caso el nombre de la colección es A. A es un registro que tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos. El primer campo código es un entero, el segundo campo nombre es una cadena de caracteres, el tercer campo edad es un entero, el cuarto campo sexo es una cadena de M o E, un masculino o femenino, es una letra, y el último, el quinto campo es un número real, 4.5 es un número real. Entonces, para acceder a esos datos, en Python para guardar esos datos, así como colecciones, hay una estructura en Python que se llaman los diccionarios. O sea, el concepto de registro es este, solo que en Python vamos a utilizar una estructura llamada diccionarios. Y en un diccionario se puede guardar una colección de datos de diferente tipo, donde cada tipo puede ser un dato diferente. Entonces, fíjese que esta sería la forma de representar este registro y podría tener 2, 3 estudiantes. Y lo más importante es que un estudiante tuviésemos un listado de estudiantes, o sea, un arreglo de estudiantes, de registros, un arreglo de registros. Esa es la estructura a la que queremos llegar. Por ahora solo el concepto de registro. Entonces vamos a hacer algunas funciones para introducir el concepto de registro y pues dejaremos un taller ahora por ahí tipo 3 de la tarde o 4 de la tarde, 3:30,
por tardar a las 3:30, pues dejamos un taller para que se resuelva. Entonces, por ahora el concepto de registro, Bueno, ya nos quedan 3 minutos. Vamos a terminar la reunión. Bueno. Repetimos entonces que se nos estaba olvidando la grabación. Estábamos diciendo que vamos a definir aquí dos en un código de prueba. Todavía no hemos hecho funciones, simplemente estamos introduciendo el concepto. Y estábamos diciendo que vamos a hacer dos registros, un registro A y un registro B. Entonces, para introducir el concepto y diferenciarlo de arreglo, si A fuera un arreglo, es una colección de datos del mismo tipo. Entonces en Python se hace así la colección. A igual es una asignación, le estamos asignando este valor a la variable A y esto es una colección de datos. Entonces este era A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Tiene 6 datos nuestro arreglo A. No pasa nada porque se supone que ya vimos arreglo. Pero ahora A no es un arreglo. A lo que queremos es un registro. Entonces los registros se meten dentro de llaves. Entonces para decir que esto es una colección de datos donde cada dato puede ser de diferente tipo, pues lo metemos dentro de llaves. Si fuera arreglo, colección de datos del mismo tipo, pues dentro de corchete. Entonces, ¿qué va dentro? Van los elementos del registro separados por comas y cada elemento de ese registro lleva un nombre dentro de doble comilla y su dos puntos y el valor. Este es el nombre del campo y este es el valor del campo. Este es el nombre del campo y este es el valor del campo. Entonces ahí lo que tenemos es una colección, así como está. Tengo una colección de ¿cuántos datos? De un dato, dos datos y tres datos. O sea que nuestro registro A tiene tres campos: el campo código, el campo nombre y el campo nota. El campo código es un número entero. El campo nombre es una cadena de caracteres y el campo nota es un número real. Entonces fíjese que tengo tres daticos, un número entero, un número, una cadena de caracteres y un número real dentro de la misma colección llamada A. Entonces aquí podríamos imprimir print A, pues no hace mayor cosa ese código, pero por ahora miremos qué hace hasta ahí. Save, no hemos hecho funciones. Recuerde que, vea, esto es lo que nos imprime. Este es nuestro arreglo, perdón, nuestro registro. Campo código, este es el valor del campo código. Campo nombre, este es el valor del nombre. Campo nota, ese sería el valor de nota. Entonces podemos hacer funciones, por ejemplo, que le ponga, que le cambie aquí esta nota, se la cambie por un 5, por ejemplo. Que le ponga un 5 en lugar de 4, 5. Entonces hagamos esa función. Cambiar la función cambiar nota. Entonces, ¿qué hacemos con cambiar nota? Pues le entrego un objeto, llamémoslo E de estudiante, y una nueva nota. Entonces esa nota es un número real, no hay problema. Llamémoslo así como venimos trabajando para no equivocarnos. Pero E es todo el registro, un estudiante. Entonces en Python decimos que eso es un diccionario. E es un diccionario, o sea, es un registro. En Python vamos a utilizar los diccionarios para representar el registro, un registro. Ese es un diccionario. Nueva nota es un número real y pues no, digamos que no devuelve nada. Lo que vamos a hacer es modificar esta nota, le ponemos un 5. Entonces, ¿cómo accedo al campo nota de nuestro diccionario E? En Python hay varias formas de hacerlo. La más común que utilizamos es con corchet, es subnota. Ahí que estamos diciendo E, la colección E, el campo nota, y ahí podríamos asignarle, por ejemplo, 5.0. Entonces le estoy asignando 5 a ese registro. Al campo nota del registro E. Resulta de que los registros también son, o los diccionarios en este caso, también son parámetros por referencia. ¿Qué significa? Que todo lo que le pase a E dentro de este código le va a pasar a la variable que yo le entregue aquí. Entonces yo aquí lo que quiero es cambiar la nota de quién, del registro A, cambiar nota de quién, del registro A. Aquí se llama A el registro. Recuerde que los parámetros, usted decide cómo se llama. Por ejemplo, EST o STUD, de estudiante o estudiante completo. Entonces aquí hablaría de estudiante, estudiante la colección y el campo nota, que es un número real, pues le asigno el 5. Entonces le voy a decir, cámbiale al registro A, cámbiale la nota, bueno, aquí le estoy poniendo 5, ¿no? Pero este parámetro no lo estoy usando. Si queremos cambiarlo por esta nota que le ponga de segundo parámetro, pues sería ahí la nueva nota. Entonces, cámbiale al registro A la nota por 5.0. Entonces, a este registro le va a cambiar el campo nota por 5.0. Lo demás va a quedar igualito. Entonces, volvamos a imprimir a run módule, aceptar. Entonces, fíjese, este era el A original. ¿Y qué hizo? Pues le cambió el campo nota por 5. Quita, princesa. Le podemos cambiar la nota, por ejemplo, por 2. Volvamos a correrlo. Entonces, este era el registro original. Miremos aquí en los print, ¿no? En los print es donde estamos dándonos cuenta de eso. Este primer print es eso que tenemos ahí subrayado.
A ver, que man no ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por ahí favor? toca Y este cancelar. segundo print, Mm, este ahí segundo print es este. quedaría un 24, creo que no sé más, pues ya es más poquito, ya sería un 6 y eso ya es Carlos más Motesi. relajadito que tener A que ver sacar la cómo nota lo... máxima, eso ya es muy pesado, pero esperar a ver, tengo hasta el 27 para cancelar, entonces pues Carlos el esto es micro. más que una suerte. Desactivamos aquí el micrófono. Listo. Bueno, está haciendo cuentas para cancelar. Eso está bien. La materia es bien importante. Créanme que es bien importante para un ingeniero de sistema. Bueno, entonces tenemos ahí una función que lo que hace es cambiar una nota y no más. Ahí estamos cambiando el campo nota por una nueva nota que sería el segundo parámetro. Entonces le estoy diciendo, oiga, cambie la nota del registro A, o sea, del estudiante A, cámbiela por 2.0. Podría tener dos registros. Podría Profe, los puntos DIC es el registro, así se ponen los registros. este dos En los puntos, parámetros de la función. el Usted parámetro puso estudiante dos puntos DIC. estudiantes, este es el tipo de datos, diccionario. Ah, ya, ya. Pero recuerde que en Python no hay que declarar los tipos, ¿no? Si usted lo pone así, lo que debe entender como programador es que estudiante es un registro y nueva nota es un real y funcionaría igualito, ¿no? A mí me gusta ponerle los tipos, pero igual en Python hace exactamente lo mismo. Si usted no define los tipos, él deduce de qué tipos son los objetos. Pero si quiere ponerle tipos, pues el dic significa diccionario, así como si fuera un arreglo lo diríamos lista. Esto para los arreglos estamos utilizando las listas, pues para los registros estamos usando los diccionarios, dictionary, pero en Python pues es dic es de diccionario y este sería el real. Entonces yo puedo tener varios estudiantes. Un estudiante lo tengo almacenado en el registro A, otro estudiante lo voy a almacenar en el registro B. Entonces su código, por ejemplo, es 111, su nombre es Juanito Jaimes y su nota es de 35, por ejemplo. Entonces tengo dos registros en memoria. Un registro A, que es los datos de un estudiante, y un registro B, que es los datos de otro estudiante. Entonces este es el método más común que vamos a usar nosotros en Python. Sin embargo, cada lenguaje de programación pues define cómo definir los registros. Ahí ya hay una gran diferencia, por ejemplo, hacerlos en C o hacerlos en otro, y utilizan la notación punto. Entonces, ¿qué está diciendo? Al campo nota del estudiante, entonces estudiante punto nota, pues es el campo nota del estudiante y le asignamos la nueva nota. Esa notación es la que utilizan otros lenguajes de programación. Nosotros vamos a utilizar pues los diccionarios y para eso el objeto no tiene un atributo nota. Esta notación es la que más se utiliza en otros lenguajes de programación, con el punto. Entonces, la forma de hacer referencia a un campo es con el punto, nombre del registro, punto y el nombre del campo. Nosotros lo vamos a hacer de esta manera. De esa manera, pues nos garantiza que nos funcione con tildes, sin tildes, los nombres de los campos. Solamente por ese hecho vale la pena que lo definamos de esa manera. Entonces, estudiante subnota hace referencia al campo nota del estudiante, de este estudiante. Aquí le estoy diciendo que cámbiale a A la nota, pero también podría decirle cámbiale a B otra nota, ¿no? Por ejemplo, pongámosle un B tiene 3,5, pongámosle un 4. Entonces, vamos a imprimir aquí a B, prim B, y le vamos a cambiar la nota a B. Entonces, cámbiale la nota al registro B, cámbiala por una nota de 4.0 y imprimamos otra vez B, print B. Entonces, tengo mis dos registros A y B, le cambié la nota A y ahora le cambio la nota B con la misma función, ¿no? Run módulo, aceptar. Listo. Entonces, fíjese, este era mi registro original A, le cambié la nota por 2. Este era mi registro B, le cambié la nota por 4. Entonces, lo importante de entender es que un registro es una colección de datos donde los datos pueden ser de diferente tipo. Esto puede ser un real, esto es una cadena de caracteres. Bueno, que en otros lenguajes, pues no se hace esta notación, no se utiliza esta notación. Aquí estoy diciendo el campo nota del registro estudiante, sino que se utiliza el punto y así funcionaría. A ver si aquí le quito las comillas, run módulo, aceptar. No, no me funciona aquí en Python. El registro A no está definido, no, listo. Dejémoslo así con comillas para que nos facilite unificar los conceptos. Python tiene una flexibilidad increíble, pero pues no podemos hacerlo de esta manera, sino de esta manera. Campo nota del registro estudiante. Aquí tengo un registro A, un registro B. Los registros también son parámetros por referencia. ¿Qué significa? Que todo lo que le pase a estudiante dentro del código le va a pasar aquí a la variable A. A es el registro. Y todo lo que le pase en este llamado a estudiante dentro de este código le va a pasar a B. Entonces, en este llamado, todo lo que le pase a estudiante le va a pasar a A y en este llamado
todo lo que le pase a estudiante le va a pasar es a B. Estos serían los argumentos. Entonces, como son parámetros por referencia, entonces igual que los arreglos, ¿no? Igual que los arreglos. Entonces yo puedo hacer las funciones que quiera, que reciban como parámetros registros. Ya no van a recibir arreglos o más adelante pues vamos a combinar arreglos y registros. Esa es la estructura más interesante, es tener un arreglo de registros. Por ejemplo, toda la información de un curso, meterla en un arreglo, pero cada casilla del arreglo es un registro. Entonces, en ese tipo de estructuras se pueden almacenar muchísima información en una sola variable, que es lo que digamos, las aplicaciones interesantes serían esas combinaciones de arreglos de registros y lo vamos a ver más adelantico. Por hoy lo que me interesa es el concepto de registro, que nos quede claro el concepto de registro. Entonces, hagámoslo como lo tenemos ahí en el archivo en las diapositivas de PowerPoint. Teníamos aquí por ejemplo. Entonces, tenía un campo código que lo estamos usando sin tildes, lo podría haber usado con tildes, pero pues por costumbre los nombres de los campos deberían ser sin tilde para que cuando cambie de lenguaje pues no hay problema, lo llama código sin tilde y no hay problema porque allá sí en otros lenguajes como en C yo no puedo llamar a un campo código con tilde, aquí sí no tengo problemas porque va dentro de comillas. Entonces código, nombre, edad y nota. Esos serían los campos. Ya tenemos el código, el nombre, nos falta meterle edad, sexo y la nota. Entonces, este registro que tendría, además de dos campos más, edad, el campo edad, entonces, por ejemplo, que ese Pepito Pérez tiene una edad de 19 años y es sexo masculino o femenino. Entonces, aquí es 2 puntos, ¿no? 2 puntos, bueno, para que se vea lo más parecido a lo que tenemos allá, sería esto, ¿no? En el dibujo. Edad 19 años, por ejemplo, coma, y nota 4, me falta un campo, sexo, ¿no? El campo sexo, ¿qué valor tiene? Masculino porque es un hombre. Listo. Entonces, fíjese, este sería nuestro registro. Nombre del campo, valor. Nombre del campo, valor. Los pongo hacia abajo pues para que se vea lo más parecido a lo que tengo acá. Entonces, vea, código, pues no tengo exactamente el mismo valor del código, pero lo podemos colocar 4, 5, 6, 7 y 8. Ese es el código. Nombre, Pepito Pérez, la P con mayúscula, Pepito Pérez. Edad 19, sexo masculino y nota 4.5. Vea, esto es exactamente lo que tenemos ahí en pantalla. Entonces tengo otro estudiante, B. Entonces B es un estudiante cuyo campo código va a ser 222, pongámosle, cuyo nombre va a ser Juanita, vamos a ponerle Juanita Jaimes, cuya edad, bueno, dejemos aquí un enter, cuya edad, pongámosle 22 años, cuyo sexo será femenino, el campo sexo será F, femenino, y cuya nota es, me faltó una comilla doble, cuya nota es de, pongámosle 4.5, bueno, para que no quede igual a Pepito, pongámosle 2.5. Entonces le Entonces, faltó una coma en la de arriba, en el sexo masculino. ok, gracias. Pues nombre del campo, valor, nombre del campo, valor, nombre del campo, valor. Anteriormente lo tenía en una línea, pues porque es más condensado el código para aquí, para la pantalla, pero así también me lo admite, ¿no? Pero recuerden, la variable A es toda y es un registro campo, valor, campo edad y su valor. Entonces podríamos hacer una función, por ejemplo, que retorne el estudiante de esos dos, cuál es el nombre del más viejo, el que tenga de mayor edad. Entonces tendría que retornar a Juanita Jaimes. Bueno, así como está esa función cambiar nota, pues cambia la nota y punto. Vamos a hacer una función que diga estudiante mayor edad. ¿Cuál es el estudiante de mayor edad? Entonces recibe dos estudiantes, llamémoslo X y Y. X y Y son dos estudiantes, o sea, son dos registros. Si quieren ponerle tipo, pues X sería de tipo diccionario, Y sería de tipo diccionario. ¿Y qué nos va a retornar? Un string. Nos va a retornar un string que representa el nombre del que es más, que tiene mayor edad. Entonces, pues esto es sencillo, simplemente es preguntarnos si el campo edad de X es mayor que el campo edad de Y, pues retorna el nombre de X, y si no, pues retorna el nombre de Y, del registro Y. Ese sería nuestro código. Entonces vamos a hacer aquí, declaremos una variable para guardar el nombre de la persona que tiene mayor edad. Entonces llamémosla nom, de nombre. Nom es una string. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Que si X en el campo edad, X sub edad, podríamos llamarlo así en términos para que se parezca a los arreglos. El registro X en el campo edad es mayor que el registro Y en el mismo campo edad, entonces, ¿qué vamos a retornar?
pues el nombre de X. Esta es la condición. Fíjese que esto es un número. La edad de X, pues sería X subedad o punto edad en otros lenguajes, pero aquí lo que estamos diciendo es el campo edad del registro X. Si eso es mayor que el campo edad del registro Y, vamos a retornar el nombre de. Entonces, en la variable nom que guardamos, pues el nombre de X subnombre. Y si no, pues en nom que vamos a guardar el nombre, el del registro Y, el campo nombre. Ahí tendríamos nuestra primera función que utiliza registros. Recibe dos registros como parámetros y me va a retornar un string que es el nombre de la persona que es mayor. Return nom. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos quién es el mayor de los dos? Que me imprima el nombre del mayor de los dos. Pues vamos a hacerlo de una vez aquí. Print y llamamos a la función estudiante mayor edad entre quién y quién. Ese recibe dos registros. ¿Cómo se llaman los registros aquí en este código? Uno se llama A y otro se llama B. Entonces le digo, ¿cuál es el mayor de edad entre el estudiante A y B? Y él me va a imprimir el nombre del mayor, en este caso Pepito Pérez. Pongámosle acá run módule, aceptar. Juanita Jaimes, perdón. Juanita Jaimes es la mayor. Pepito tiene 19 años, Juanita tiene 22. Entonces me imprimió que Juanita es la mayor. Pongámosle que Pepito tiene 29 años y corramos otra vez el código. Entonces nos va a decir que el mayor es Pepito Pérez. Esto es lo que nos está imprimiendo, el nombre del mayor. Entonces la función que recibe dos registros hace lo que tiene que hacer y nos retorna el nombre del mayor de edad de los dos. No importa en el orden que yo los entregue aquí. Por ejemplo, si le entrego primero a B y luego a A, no pasa nada. Recuerde que estos son argumentos. Entonces, ¿el qué va a hacer? Este argumento lo toma en este parámetro X, este argumento lo toma en este parámetro Y. Como son parámetros por referencia, si yo hiciera cambios aquí a X, pues todos los cambios que le haga X aquí le van a pasar a B. Todo lo que modifique yo aquí le va a pasar a B. Y todo lo que le ocurra a, perdón, todo lo que le ocurra a Y dentro de este código le va a ocurrir a A, porque son parámetros por referencia. Los registros también son parámetros por referencia, al igual que los arreglos que ya vimos y hemos trabajado, arreglos unidimensionales, bidimensionales. Arreglo, colección de datos del mismo tipo. Registro, colección de datos, donde los datos que se coleccionan pueden ser de diferente tipo. Entonces ya tenemos ahí esa función, pero bueno, podría ser que retorne la edad, no que retorne el nombre, que retorne la edad del mayor, que retorne qué sexo tiene el mayor. Entonces, en lugar de retornar el nombre, pues retornamos es el campo sexo, hagámoslo así. ¿Qué sexo tiene el mayor de los estudiantes? Entonces, simplemente, pues los nombres aquí, no importa cómo se llame. Podríamos llamar a esta variable W, y en W es lo que vamos a retornar. Entonces ahí va a retornar es el sexo del mayor. En este caso debería retornar masculino, la M. Run módule, aceptar y retornó que el mayor es hombre, masculino. Digamos que la mayor sea Juanita, entonces cambiémosle la edad aquí a Pepito. Pepito tiene 19 años, Juanita tiene 22. Run módule, aceptar. Y dice que es de sexo femenino. Entonces ahí tenemos una forma de utilizar pues registros. Lo importante es entender qué es un registro, una colección de datos de diferente tipo. Para acceder a cada dato, como son de diferente tipo, ya necesito ponerle nombre a cada dato dentro de la colección. Campo código y su valor, campo nombre y su valor, campo edad y su valor, campo sexo y su valor, campo nota y su valor. Aquí lo mismo, B es otro espacio de memoria que es un registro que también tiene un campo código, un campo nombre, un campo edad, un campo sexo y un campo nota. Bueno, no sé si hay una pregunta hasta el momento al respecto de registro. Y lo más importante, tener clara la diferencia entre registro y arreglo, registro y arreglo. Profe, Sí. el W es necesario declararlo como string arriba, antes del IP. ¿Es necesario? Pues en Python la declaración no es importante, ¿no? O sea, no es obligatoria, ¿no? No es que no sea importante para aprender. Hace lo mismo si la declara o no la declara. Pero ¿por qué la declaré de tipo string? Porque resulta que el campo sexo es una cadena, solo que es la letra F. La cadena es letra F o letra M. Pero si quisiéramos retornar, por ejemplo, la nota del mayor estudiante, entonces sería ¿qué? Un número real. Entonces, por ejemplo, M nota, mayor nota, no, la nota no es la mayor, lo que es mayor es la edad. Voy a comparar la edad y retorno la nota del que tenga mayor edad. Entonces, la nota sería un float, ¿no? ¿Y aquí qué guardaríamos? Pues en W guardamos, en la variable nota guardamos X sub nota, si es mayor el estudiante, la edad del estudiante X es mayor que la edad del estudiante Y,
entonces retornamos la nota de X. Aquí lo que estamos haciendo es retornando la nota del estudiante de mayor edad. Y obviamente, pues aquí tendría que escribir lo mismo. Nota igual a Y sub nota. El campo nota de Y, guárdelo en nota. ¿Y qué vamos a retornar? Pues una nota. Entonces depende de lo que quiera retornar. Si vamos a retornar el sexo, pues el sexo miramos que es una cadena de caracteres. Si vamos a retornar una nota, pues la nota es un número real. Si vamos a retornar la edad del mayor, pues es un entero. Entonces aquí estoy retornando un real que sería la nota del mayor estudiante, del estudiante de mayor edad, sería 4. Entonces efectivamente la nota de Juanita, que es la de mayor edad, es... Oiga, quedó mal. Ah, es que aquí le cambié la nota, ¿no? Sí, yo dije, ¿por qué 4 si tiene 2 5? Debería ir, pero ¿por qué? Porque a B le cambié la nota con la otra función que habíamos hecho. Queremos, pues, borramos esto, comentémoslo, para que solo nos imprima la nota del mayor. Este sería el estudiante A, este sería el estudiante B. Run módule, aceptar y solo nos imprime el 2.5. 2.5 es la nota de la que tiene mayor edad. ¿Quién tiene mayor edad? Pues Juanita, porque tiene 22 años y Pepito tiene 19. Si Pepito fuera el mayor, entonces si fuera de 29 años y Juanita, pues este es el mayor, debería retornar este 4.5 y ahí está el 4.5. Entonces, el concepto de registro, pues está dentro del concepto de estructura de datos porque realmente lo que estamos es organizando la memoria de datos. La memoria de datos la estamos organizando de esa manera. Podríamos organizarla de muchas maneras dependiendo de la información que vayamos a almacenar, pero estas colecciones de datos que pueden ser de diferente tipo, pues nos ayuda muchísimo. Reitero la importancia de que la mayoría de lenguajes utiliza la notación punto. Entonces, si queremos hablar de la edad de X sería X.edad. Con la edad de Y, pues Y.edad. Aquí estaríamos preguntando, oiga, ¿la edad de X es mayor que la edad de Y? En el caso de Python, pues utilizamos esta notación por los objetos de tipo diccionario que estamos utilizando. Y, aquí sería Y, X su punto edad y Y.edad. El campo edad de X, campo edad de Y. Y aceptar y bueno, ahí estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, hasta el momento, pues ¿son qué? Son funciones muy sencillas, funciones que reciben registros y los modifican o utilizan la información del registro para hacer algo. Bueno, supongamos que quiero calcular el promedio de notas de esos dos estudiantes, o sea, que me sume esta nota más esta nota y la divide entre dos. Hagamos una función que calcule ese promedio. Entonces, def promedio. Entonces, ¿qué sería la función promedio? Pues que recibe dos estudiantes. Voy a llamar un estudiante X, es un registro, y un estudiante Y, que también es un registro. ¿Y qué es lo que va a retornar? Un número real. Entonces va a retornar un float, que sería el promedio de esas dos notas. O sea que tengo que sumarlas y dividir entre las dos notas de esos estudiantes. Entonces, ¿cómo se calcula un promedio? Pues sencillo, ¿no? Vamos a llamar la variable pro y en promedio vamos a guardar pues la nota de X subnota o punto nota. Bien, estábamos entonces calculando el promedio de la nota del estudiante X y estudiante Y, o sea, es sumar las dos notas y dividir entre dos. Entonces, ¿cómo sería la nota del primer estudiante? Pues X punto nota, o sea, el campo nota del registro X. A eso le vamos a sumar el campo nota del registro Y, el campo nota. Entonces, sumé esas dos, que son dos números reales, sumé este número real más este número real. ¿Y cómo se calcula un promedio de entre dos? Pues dividir esas dos notas, la suma de esas dos notas, dividirlas entre dos y retornamos return pro, el promedio. Entonces, esta función promedio recibe dos registros y retorna el promedio de las notas de esos dos estudiantes. Entonces, llamémosla aquí, print promedio entre A y B. No importa el orden en que le entregue. A es este registro, B es este registro y me va a calcular el promedio. O sea que va a sumar estas dos notas y la divide entre dos. Facilitemos los cálculos. Por ejemplo, 4, 5 y 1, 5. Entonces, ¿cuánto da 4, 5 más 1, 5? Daría 6. Dividido entre 2 da 3, o sea, el promedio da 3. El promedio de notas de esos dos estudiantes debe dar 3. Corremos este código y ahí está el 3 del promedio. Este 4.5 pues es el estudiante de mayor edad, la nota del estudiante de mayor edad. Entonces aquí tenemos los dos print. Este print es este y este print es este, ¿no? El promedio de esas dos estudiantes da 1.5. Bueno, entonces todo lo que yo pueda hacer con un número real, pues lo podría hacer con los campos que son de tipo real, ¿no? Aquí la nota son los campos de tipo real. Borrar. Listo. Entonces los campos de tipo real, este es un campo nota, que es un número real, lo puedo sumar con este. Las
edades las pude comparar. Bueno, entonces el resto de programación, pues es lo que ya sabemos para una estructura de selección, una estructura repetitiva. Todos esos conceptos se pueden aplicar aquí dentro. Nos tocaría cambiar las estructuras para aplicar, por ejemplo, ciclos repetitivos. Por ejemplo, que no fuera una nota, sino un arreglo de notas. Entonces ahí ya estaríamos combinando que un campo de un registro puede ser un arreglo, una lista de notas. Entonces hagamos ese pequeño campo. Obviamente no me serviría ya esta función porque notas no va a ser un campo, sino va a ser es un arreglo completo. Bien, miremos rápidamente las diapositivas aquí. Entonces, ¿qué tenemos allá en el código? Lo que tenemos es que en la memoria de datos hay dos registros, un registro A y un registro B. Vamos a duplicar esta diapositiva y lo que tendríamos para quitarle todo ese ruido que trata de explicar. El nombre del campo en Python se llama la llave, es la llave con la que se accede al dato. El valor, pues, es lo que está después de los dos puntos y esta sería la forma de acceder al campo edad del registro A, al campo nota del registro A, al campo sexo del registro A. Entonces, lo que tenemos allá en el código es dos registros, o sea, en la memoria de datos, ¿qué tenemos en la memoria de datos? Dos registros. Este sería un registro, allá está A en minúscula, y tenemos otro registro, vamos a agrupar esto, y tenemos otro registro en la memoria que sería B. Y B en el campo código, ¿qué tenemos? En el campo código tenemos el 222. O sea, este es nuestro registro A, código 45678, Pepito Pérez, 19 años, sexo masculino y nota 4.5. Ahora en B, ¿qué tenemos? El código es 222. Este código sería este código, 222. El nombre es Juanita Jaimes, Juanita Jaime. Edad 22 años, sexo femenino, F y nota 1.5. Entonces esa sería la situación en la memoria de datos. Tener dos registros, un registro llamado A y otro registro llamado B. Este registro gráficamente pues es esto que tenemos aquí. Campo código. El valor del código, el valor del código. Campo nombre. Y el registro, este registro, pues sería el registro B. Pero es todo B, ¿no? Es una colección de datos donde los tipos de datos pueden ser de diferente tipo, ¿no? Cada dato de esa colección puede ser de diferente tipo. Entonces, para accederlos, pues necesitamos este que es el nombre del campo, nombre del campo, nombre del campo, nombre del campo. Este sería a grandes rasgos lo que tenemos ahí. Esta sería la memoria de datos del computador en ese momento. El computador sigue siendo el mismo computador, ¿no? El mismo computador que siempre hemos trabajado. A ver si por aquí hay una gráfica. Que tiene una memoria de instrucciones donde estarán las funciones almacenadas y tiene una memoria de datos. Aquí este datos, lo que tenía almacenado pues era un arreglo unidimensional, pero en la memoria de datos podríamos tener registros, podríamos tener varios registros ahí en la memoria de datos. A ver si lo duplicamos esta diapositiva para que nos imaginemos qué es lo que está ocurriendo allá. Aquí están los registros. Entonces, cuando estamos usando registros, pues en nuestro computador que hay en la memoria de datos, pues registros, aparte de variables simples y también organizado por funciones, pues lo que podemos tener es registro, que estos dos registros, control C, vamos a pegarlo aquí como imagen y lo hacemos más pequeño. Entonces ahí tengo mi registro A en la memoria de datos y podemos tener otro registro B como este que tenemos aquí en la memoria de datos, control C, control B. Entonces tenemos aquí el registro A y el registro B, dos colecciones de datos. Esa sería más o menos la situación. Y pues obviamente puede también tener un arreglo ahí al lado, ¿no? Lo borré, pero usted podría tener un arreglo ahí al ladito de esas dos variables, un arreglo de enteros, un arreglo de reales, un arreglo de cadenas. Podríamos tener otro tipo de estructuras de datos. En la memoria de datos, pues están las estructuras de datos. ¿Qué hay en la memoria de instrucciones? Funciones, o sea que esto sería lo que está en la memoria de instrucciones. Y este pues es un código de prueba que no tiene mayor importancia, simplemente es para saber si está funcionando lo que he programado, ¿no? Estos códigos de prueba lo único que sirven es para saber si está funcionando bien. Memoria de instrucciones, memoria de datos. Ahora en la memoria de datos puedo usar variables simples como las que vimos al principio, arreglos, registros, matrices, arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales o matrices o registros o combinar estructuras, que es el siguiente paso que tenemos que ver. Bueno, ¿preguntas? Por el momento no. Listo, entonces agreguémosle más complejidad a estas estructuras. Por ejemplo, cada estudiante tenga una fecha de nacimiento, pero la fecha de nacimiento a su vez es un registro que tiene tres campos, el día, el mes y el año. Entonces esa sería una estructura como la que tenemos aquí. Entonces, nuestra estructura de datos tiene pues un campo código, vamos a ponerla otra vez sin tildes, un campo código, un campo edad, bueno, nombre, edad,
sexo, nota, y ahora tiene un nuevo campo que se llama fecha N, fecha de nacimiento. Pero esa fecha de nacimiento a su vez son un registro que tiene tres campos, el día, el mes y el año. No me gusta la tilde ni las señas, entonces podríamos llamarla año, pero en Python no hay problema porque como va dentro de comillas el nombre, pues yo puedo llamarla año sin problema. Dejémoslo así como estaba, año, para que nos quede esta misma estructura. Entonces fíjese la estructura que tenemos ahí, un código, un nombre, una edad, un sexo, una nota y una fecha de nacimiento. Pero la fecha de nacimiento a su vez es otro diccionario que tiene un día, un mes y un año. Esto sería el campo día de esta fecha de nacimiento, el campo mes de esta fecha de nacimiento, el campo año de la fecha de nacimiento. Te diría, pero es que como son del mismo tipo deberían ser arreglos. Pues sí, este es un entero, este es otro entero, este es otro entero, podría ser un arreglo de tres datos, pero es más bonito accederlo con el nombre. Campo día, campo mes y campo año, que decirle dato sub 0, dato sub 1, dato sub 2. Entonces es mejor almacenarlos con el nombre que está ahí. Entonces, ¿qué le agregaríamos a nuestro código? A nuestro código, pues le agregaríamos a cada registro, dio el código, a cada registro le voy a agregar un nuevo campo. Entonces, ¿cómo se le agrega un campo al registro A? Pues aquí. Nombre del campo se llama fecha N, fecha de nacimiento. ¿De qué tipo es? De tipo diccionario. Entonces, fíjese que ahí voy a abrir estas llaves para decir que es un diccionario. ¿Que tiene cuántos campos? Tres. El primer campo de ese diccionario es el día, que pues el día en que nació, por ejemplo, el 12. El mes, coma. El segundo campo sería el mes. Mes, dos puntos y supongamos que fue enero, el 12 de enero. Y tercer campo, coma, el año, año. Y el año que nació, supongamos que fue en 1980. Obviamente ya este campo de edad nos sobraría porque sabiendo la fecha en que nació, podríamos calcular cuántos años tiene, ¿no? Esa sería una bonita función que dadas dos fechas nos diga cuántos años han transcurrido entre esas dos fechas para calcular la edad. Podríamos calcular la edad de una persona a partir de la fecha de nacimiento. Bueno, listo. Entonces, fíjese que tendríamos cuántos campos tiene un estudiante. El estudiante A tiene un campo código, un campo nombre, un campo edad, un campo sexo, un campo nota. Pero la fecha de nacimiento es un registro que tiene tres campos, día, mes y año. Luego, este estudiante también debería tener este campo, ¿no? Aparte de tener esos campos, debería tener el campo fecha de nacimiento y otra fecha de nacimiento. Por ejemplo, que nació en diciembre, el 24, un niño Dios, 24 de diciembre. ¿De qué año? Pongámosle el 990. Entonces, Juanita nació el 24 de diciembre de 1990, pero esa información está en un registro dentro de otro registro. Es un registro dentro de otro registro lo que tenemos aquí. A es el registro, colección de datos de diferente tipo. Entonces, el primer campo es un entero. El segundo campo es una cadena. Tercer campo, un número entero. Cuarto campo sería el sexto. Quinto campo, un número real. Y ojo, sexto campo, un registro. Todo esto es un solo dato. La fecha de nacimiento es un registro que tiene el campo día, el campo mes y el campo año, con sus respectivos valores, 1, 6 y 1970, por ejemplo. Día 1 de junio de 1970. Entonces, pues no ha cambiado en nada. El código que yo hice, lo único que hice fue agregarle ese nuevo campo, pero que un campo a su vez puede ser un registro y al correrlo, pues no ha cambiado en nada el código. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, que el estudiante no nos retorne de mayor edad, no nos retorne la nota, sino nos retorne el día en que nació. Aquí nos está comparando la edad, pero que nos diga qué día nació. Solo el día 1, día 2, día 3, no nos diga el mes, o que nos diga el mes en que nació. Entonces sería, si la edad de X es mayor que la edad de Y, entonces retorne el mes en que nació X. ¿Cómo se accede al mes en que nació X? Pues resulta que X tiene un campo que se llama fecha de nacimiento. Entonces, X, fecha de nacimiento, es un registro que tiene tres campos y un campo de esos es mes. Entonces, del registro X, el campo fecha de nacimiento y de ese, fíjese que este sería un registro completo, el campo mes. En otros lenguajes de programación, pues se utiliza la notación punto. Entonces sería el campo fecha de nacimiento punto mes. Esta es la notación que más se utiliza en otros lenguajes de programación. X, registro, punto, campo fecha de nacimiento, que a su vez es otro registro, el campo mes de la fecha de nacimiento del registro X. Esa es como la forma de leerlo más cómoda, de atrás, de derecha a izquierda. Campo mes del registro fecha de nacimiento
del registro X. En Python, pues nos toca así, en lugar del punto vamos a colocarlo de esta manera. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero por ahora lo vamos a hacer de esa manera. Campo mes del registro fecha de nacimiento del registro X. Y pues aquí sería lo mismo, retornar del registro Y pues el campo mes de la fecha de nacimiento, campo mes del registro fecha de nacimiento de Y. Entonces, realmente aquí no nos va a retornar una nota, sino lo que nos va a retornar es el mes. Ya, por eso lo podemos llamar W aquí a la variable. ¿En qué mes nació el de mayor edad? Ojo que está comparando la edad no por el año de nacimiento, sino por la edad que tenga registrada. Entonces, fíjese que quién es mayor, X o Y. Miremos, según esta información, X tiene 29 años y Y tiene 22. Entonces es mayor X. Luego nos va a retornar el mes en que nació X, que es el 1. Eso es lo que nos va a retornar aquí. La edad de X es mayor que la edad de Y, entonces retorne el mes en que nació X o el mes en que nació Y, si fuera mayor la edad. Ahí nos va a retornar un 1. Esperamos, este 1 es el que nos está retornando, mes de enero. Si quieren guardar en mes la palabra enero, también lo podrían guardar, ¿no? Normalmente los meses es mejor guardarlos en términos numéricos para poder hacer cálculos, ¿no? No en términos de cadenas de caracteres. Mes enero, mes febrero, mes marzo. Por ejemplo, cambiémosle el mes en que nació Pepito. Ya no nació en enero, nació en junio. El sexto mes, entonces nos va a retornar un 6 ahora la función. La función nos va a retornar un 6. Listo, esas serían entonces a grandes rasgos el concepto de registro. Bueno, imaginémonos que un campo sea a su vez un arreglo de datos. Con eso terminamos hoy la clase. Files, bueno, este no es lo que quiero salvar, lo que quiero salvar es lo de aquí. Entonces, ¿en qué va a cambiar esta estructura? Pues ya probablemente tenga aquí abajo una estructura muy parecida, pero esto es un poco más compleja porque es un arreglo de registros. Esta es hacia donde queremos llegar en la próxima clase. La próxima clase haremos un taller con un arreglo de registros. Entonces ya tengo en una sola variable X que es de tipo arreglo. En la casilla 0 tengo un registro, en la casilla 1 tengo otro registro del mismo tipo, en la casilla, y sigue siendo arreglo, sí, porque es una colección de datos del mismo tipo, o sea, que lo que esté en la primera casilla sea del mismo tipo que es lo que está en la segunda casilla, en la tercera, en la cuarta, y esto sería un arreglo de registro. Pero lo que quiero hacer es que cambiar aquí notas por un arreglo, en lugar de ser una sola nota, es un arreglo de notas. Bueno, entonces, ¿cómo sería ese arreglo de notas? Vuelvo al código. Entonces, ya notas no va a ser un campo, sino notas va a ser un arreglo. Entonces, este señor Pepito Pérez tendría varias notas. 4, 5, 1, 2, 3, 5. Entonces, fíjese que tenemos un arreglo. Este es un arreglo, en este caso de 3 notas, del estudiante A. Luego B también debería tener un arreglo notas y debe de tener más de una nota. Pues, si quiere un arreglo de una nota, pues sería así, ¿no? Notas es un arreglo que tiene una sola nota, pero podría tener varias notas, 1.5, 2.7, por ejemplo, 2.7, y no necesariamente igual número de notas que este, porque son arreglos. Entonces, este puede tener 3 datos y este tiene dos notas. Entonces, hagamos una función que dado un estudiante, me calcule la definitiva de este estudiante, o sea, que sume estas notas y las divida entre el número de notas. Y ese resultado, pues lo guarde en definitiva. Entonces, vea lo que vamos a hacer. Tenemos un registro como este. Con estas notas calculo la definitiva y agrego un nuevo campo que se llame definitiva, y en ese definitiva va a estar la nota definitiva de ese estudiante. Entonces nuestra función, ¿qué va a hacer? Calcular definitiva, llamemos la función calcular definitiva. Bueno, así como está, pues ese código ya no nos va a funcionar si utilizamos alguna nota. Bueno, aquí no estamos usando nota. Quitemos esta función que ya no tiene sentido, pero el resto, vea, aquí no nos funcionaría este promedio, porque notas no existe, el campo notas no existe, existe notas en plural, pero no existe el campo nota. Y si le pongo aquí el plural, pues él no es capaz de sumar dos arreglos, porque esto sería un arreglo, sumarlo con otro y dividir entre dos no tiene sentido. Entonces esta función tampoco tiene sentido ahí. Entonces vamos a hacer una función que llame calcular definitiva. Entonces, ¿qué recibe? Un estudiante que es un registro. Vamos a llamarlo de tipo, aquí es de tipo dict. ¿Qué va a hacer la función? Pues va a calcular la definitiva, o sea que nos va a retornar la definitiva. Pero además de retornarnos la definitiva, lo que va a hacer es agregarle un campo definitiva al estudiante con la definitiva. Entonces, aquí lo primero que tenemos que tener claro es que estudiante es un registro. Entonces, lo que hay que hacer es esto que es un arreglo, contarle cuántos elementos tiene, sumarlo y dividir entre el número de elementos que tenga y agregarle al final el campo definitivo. Entonces, hagamos el proceso. Primero, ¿cómo hago para extraer el arreglo de estudiantes y guardarlo en una variable? Voy a llamar la variable, no lo quiero llamar A para que no se me confunda con esto. Vamos a llamar en X.
guarde estudiante el campo notas. Entonces X es un arreglo. Si le paso como argumento A, pues sería este arreglo. Si le paso como argumento B, pues sería este arreglo. Luego X ya es un arreglo. Simplemente estoy extrayendo el campo notas del registro estudiante y lo estoy guardando en una variable X. Entonces yo ya puedo hacer lo que quiera con ese arreglo X. Entonces número de notas, por ejemplo, llamémoslo ND. Número de edad, len de X. Con len de X averiguo cuántas notas vienen en ese arreglo. Ahora hago un ciclo repetitivo. I igual 0, mientras que I sea menor que el número de notas, de datos, perdón, pues se llama incremente la I de 1 en 1, I más 1. Ahí voy a recorrer el arreglo X. Entonces, lo primero que tengo que hacer es en una variable guardar la suma. Lo que llevo más X sub I. X es el arreglo de notas. Entonces, este sería el arreglo si le paso como argumento a A. Si el estudiante fuera A, pues este es el arreglo. Si el estudiante fuera B, pues este es el arreglo. Entonces, aquí estoy sumando todas las notas del estudiante que pase como parámetro. Y listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues calcular el promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? El promedio se calcula simplemente la suma de los datos dividido entre el número de datos. La suma de datos, pues como esta es una asignación, necesito que esa asignación, pues la primera vez que se ejecute, ese tenga un valor inicial. Estoy acumulando sumas, por eso lo inicializo en 0. Ya calculé el promedio. Ahora, ¿qué hago con ese promedio? Pues lo podríamos retornar simplemente, return Pro, y hasta ahí ya funcionaría nuestro código. Entonces vamos a calcular aquí abajo el promedio de A y el promedio de B. Entonces le digo, oiga, print promedio de A. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues le estoy entregando como argumento este registro. Él va a tomar solo este arreglo. Aquí va a tomar el arreglo notas, recorre el arreglo E, que es el arreglo de notas, lo recorre, lo suma y ya retorna el promedio, calcula el promedio y lo retorna. Entonces ahí debería sumar 4, 5 más 1, 2 más 3, 5, dividirlo entre 3 y ese sería el promedio. Para facilitar los cálculos, pongamos la misma nota. Bueno, 4, 3. 3. Entonces el promedio va a ser 3, ¿no? 3.0 más 3.0 más 3.0 más 3.0 dividido entre 4, pues daría, tiene 4 notas, todas son 3, el promedio daría 3. Run módule, aceptar. Uy, me comí una coma aquí. Run módule, aceptar. ¿Qué pasó? Ah, otra vez me comí la coma aquí. Error, promedio y no defined. Ah, calcular definitiva es que se llama. La función se llama es calcular definitiva. Calcular definitiva de A, run módule, aceptar, entonces vea, dio 3. Si le digo calcule la definitiva de B, run módule, aceptar, pues dio 2.1. ¿Qué hizo? Sumó esta nota más esta y la dividió entre 2, que solo hay 2 notas, y eso debió dar 2.5. Miremos aquí, redondeemos. 2.5, 1.5 más 2.5 serían 4, dividido entre 2 da 2, o sea, el promedio de este estudiante es 2. Run módule, aceptar, y ahí dio 2. Entonces, esa función me calcula la definitiva y la retorna la definitiva. Si además quisiéramos agregarla como un campo más, aquí en Python se puede hacer, en otros lenguajes no se puede hacer esto que voy a hacer. Entonces le voy a decir, oiga, agréguele al registro estudiante, agréguele un nuevo campo que se llame definitiva y en esa definitiva guarde el promedio que acabamos de calcular, o sea que lo va a guardar en el registro y además va a retornar el valor. Entonces vamos a imprimir aquí, por ejemplo, print. Antes de llamar a esa función, vamos a imprimir a B. Después de llamar a la función, volvemos a imprimir a B. Además de imprimir el promedio, vamos a imprimir toda la información de B. Este sería todos los campos de B, imprima todos los campos de B y aquí imprima solo la definitiva de B. Run módule, aceptar. Entonces, vea, este es el campo original. Si lo miran, este registro no tenía algo llamado definitiva y aquí se lo agregó. Le agregó un nuevo campo cuyo valor es 2.0. Al campo definitiva le agregó, este no estaba aquí arriba. Si lo buscan dentro del registro original no está. El registro original no tenía, fíjese que estos registros no tenían un campo definitiva. Como le mandé a calcular la definitiva B, pues le calculó, la retornó y además se lo agregó como un campo ahí para futuros cálculos que uno necesite, pues ya tiene almacenada la definitiva ahí. No necesita volver a recorrer el arreglo, ya lo tiene guardado. También podríamos llamarle la definitiva, aquí vamos a calcular la definitiva A. Entonces imprimimos a A, le mandamos a calcular la definitiva A, él va a retornar cuál es la definitiva, el promedio de notas que tenga y además lo va a guardar en A. Entonces volvemos a imprimir a run módule. Entonces este sería el A hasta aquí, la definitiva de A es 3 y este sería el nuevo A con un nuevo campo que se llama definitiva. Eso nos da una flexibilidad muy interesante que no la tienen otros lenguajes como C. Cuando usted trabaja registros en C, si los define con 5 campos, cuando se esté ejecutando el programa no puede agregarle un sexto campo. Cuando usted está codificando, le puede agregar todos los campos que quiera,
pero cuando está corriendo el programa, como lo que estamos haciendo aquí, aquí estamos ejecutando esta función y en el momento en que ejecutamos la función le agregamos un nuevo campo a nuestro registro. ¿A cuál registro? Al que reciba como parámetro. Y como es un parámetro por referencia, todo lo que le pase a este variable estudiante aquí, a este parámetro, le va a pasar al argumento. Entonces aquí le va a pasar a B, aquí le va a pasar a parámetros por referencia. Bueno, más o menos claro. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Estudiante, ¿de dónde salió en la función? El parámetro, este. Ah, ok, ya entendí. Sí, ese es un parámetro que yo lo llamé estudiante porque recuerde que los nombres de los parámetros dependen es de la función y no del resto de código, ¿no? Aquí el registro se llama A, pero aquí yo lo llamé estudiante. Lo pude haber llamado más abreviado como E. Entonces aquí sería E de estudiante y trabajaría sin problema. Este es el nombre del parámetro y aquí es el procesamiento que hago. Run módule, aceptar. Y hace exactamente lo mismo. Entonces no importa si lo llamó estudiante, vamos a volverle al nombre que estaba. Estudiante. Estudiante es el nombre del parámetro, el nombre del parámetro, el nombre del parámetro. Campo notas del estudiante, que es un arreglo. Entonces yo lo guardo en X para que no me quede la anotación tan fea. De pronto alguien podría decir, ah, pero si eso yo no necesitaría guardar en X el arreglo, lo puedo acceder directamente. Sí, pero la anotación se vuelve un poco más fea. Voy a hacerlo aquí a ver si calcular definitiva 2 para no perder ese código. Entonces yo digo, no quiero guardar en X el arreglo, pues no hay problema. Usted aquí le diría, bueno, ¿cuántos datos son? Entonces tendría que darle estudiante en el campo notas. Averígüeme cuántos datos vienen en ese arreglo. Entonces en el campo notas del estudiante, ¿cuántos datos vienen? Esa sería la variable nd. Ahora aquí, ¿qué tendría que decirle? Estudiante en el campo notas y su i. Esto funciona idéntico, pero al no haber guardado este arreglo en una variable, pues tendría que hacer referencia a ese objeto que es un arreglo. ¿Cómo se llama el arreglo? Pues del campo notas del registro estudiante, el campo notas del registro estudiante. Todo esto es un arreglo. Luego tendría que decirle la posición iésima de ese arreglo y funciona igual. Miremos que sí, creo que si no hay errores, ahí nos da exactamente lo mismo. Vea, imprimió a y le agregó el campo definitivo a y hace exactamente lo mismo, pero esa anotación es más feíta. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en este código para facilitar? Pues definí aquí una variable local llamada X y ahí saco, pues asigno, en X guardo el arreglo, o sea que X es todo el arreglo. Luego aquí me quedaba más fácil hablar de longitud de X o cuántos elementos vienen en X y hablar de X sub 0, X sub 1, X sub 2, pues me queda más sencillo esta anotación. Bueno, ¿y por qué me corrió si ambas funciones tienen el mismo nombre? Bueno, no sé qué dice, pero bueno, entonces esta es la mejor forma, pero alternativamente podríamos haberla hecho como lo acabé de explicar, sin necesidad de esa variable local. Entonces aquí lo que estoy haciendo es guardando ese arreglo con el nombre de X para que me quede más fácil la anotación. Si no quisiera hacer eso, entonces tendría que decirle, oiga, del registro estudiante, guarde, averígüeme cuántos datos vienen en el campo notas del registro estudiante. Averígüeme cuántos datos vienen en el campo notas, que es un arreglo, dentro del registro estudiante. Y como aquí no tengo nada llamado X, pues tendría que hacerlo de esa manera, ¿no? X, estudiante, subnota, sub i. Este es nuestro arreglo, la casilla iésima de ese arreglo. Y este llamémoslo definitiva 1. Ahora sí ya hay dos funciones diferentes. Estábamos corriendo la misma de arriba. Entonces dirá, pero me está haciendo trampa. Entonces aquí llamémoslo definitiva 1, definitiva 1. Run módule, aceptar. Vea, da exactamente lo mismo. Aquí estamos usando definitiva 1. Entonces calcula la definitiva, retorna la definitiva y además la guarda dentro del campo definitiva. Y este sería el otro registro, su definitiva, y le agrega el campo definitivo. Vea la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es un campo que a su vez es un registro dentro de otro registro.